Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos. Bendiciones de parte del Señor. Los saludo en el nombre del Señor en esta tarde. Y doy gracias al Señor por esta oportunidad de compartir con ustedes la palabra del Señor. En esta noche quiero hablar sobre el tema que les anuncié esta tarde. Cómo vencer la duda. Quiero basarlo en un verso que se encuentra en Romanos capítulo 4 y el verso 20 dice así: tampoco dudó, está refiriéndose a el patriarca Abraham, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Vamos a tratar de estar hablando acerca de Abraham, y Abraham es conocido como el padre de la fe. Vamos a estar hablando algunos detalles de su vida, pero lo que yo quiero enfatizar en esta tarde es precisamente que Abraham le creyó a Dios, y aunque las cosas no se le, no veía cumplida la promesa, él no le dio cabida a la duda en su corazón, sino que siguió creyendo en el Señor. Dice este verso, tampoco dudó por incredulidad, porque la duda, si tú le das cabida, se vuelve incredulidad. Él no dudó de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dándole gloria a Dios. Y hoy yo quiero hablar de cómo nosotros podemos vencer la duda. La duda es algo, vamos a decir, una reacción casi normal cuando las cosas no salen como uno las espera, cuando las cosas se viran al revés de lo que uno quería, o cuando uno está esperando algo pero se tarda y uno ya como que pierde la esperanza, le parece que eso no va a pasar nunca. Entonces la duda empieza a meterse. La duda es un pensamiento negativo. La duda es como una sospecha, una mala sospecha de que lo que estábamos esperando nunca se va a realizar. Bueno, vamos entonces a entrar a la historia de Abraham. Dios le había hecho una promesa a Abraham desde el principio, desde que le pidió que saliera de Ur de los Caldeos, se separara de toda su familia. Dios le había dicho: y haré de ti una gran nación y tú serás de bendición. Entonces aquí en el libro de los Romanos dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó. O sea, Abraham le creyó a Dios, porque él se daba cuenta que Dios da vida a los muertos, dice, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Esto es lo que Dios le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, pues casi tenía 100 años, o a la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad, ese es el verso que leí al principio, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que también era poderoso para hacer lo que había prometido. Bueno, desde el principio Abraham le creyó a Dios. Desde que Dios llamó a Abraham, Abraham tuvo la confianza en Dios para dejarlo todo y aventurarse a salir, como dice en el libro de los Hebreos, y salió sin saber a dónde iba. Dios desde el principio no le dijo a Abraham: vete de Ur que te voy a llevar a la tierra de Canaán. Dios no le dijo su paradero, le dijo: a la tierra que te mostraré. Y Abraham empaquetó y se fue, aunque no sabía cuál era esa tierra que Dios le iba a dar. Eso se llama fe, eso se llama confianza, eso se llama seguridad en Dios, que aunque yo no tenga todos los detalles, yo sé que Dios tiene un plan y tranquila sigo lo que Él me diga, porque aunque yo no sepa lo que va a pasar, sé que Dios sí sabe. Eso es fe. Pero en las promesas que Dios le había dado,
Una de las más importantes es, y haré de ti una gran nación. Ahí dice que Dios le había dicho, te he puesto por padre de muchas gentes. Pero pasaron los años, él salió, pero pasan los años y los años y los años y él no tiene ningún hijo, ni siquiera uno. Entonces está el factor tiempo. Cuando nosotros nos toca esperar mucho, la espera nos confunde. Vamos a empezar porque a nadie le gusta esperar. Todo el mundo quisiera que las cosas sucedan rápido. Pero usted espera un tiempo considerable, un tiempo prudente. Pero si se alarga demasiado la espera, se vuelve un poquito difícil de seguir creyéndole a Dios. Porque tenemos un enemigo. El enemigo de las almas siempre está tratando de robarnos lo que Dios nos dio. La fe, el gozo, la paz, el amor, todo lo bueno que Dios nos da, no los quiere quitar. Entonces él empieza a sembrar duda, a sembrar malas sospechas. Dios te engañó, mira, te dijo esto y no te lo da. Mira cuánto tiempo ha pasado, ¿para qué vas a seguir esperando? Y le empieza a meter muchas cosas en la cabeza de todos, no de Abraham nada más, a todos nosotros. Esas son las trampas, las artimañas del enemigo para desviarnos de la voluntad del Señor. Y Abraham y Sara cometieron un error, porque ya estaban viendo que Sara, llegó el tiempo que las mujeres dejamos de procrear. Hay un tiempo durante la juventud donde estamos fértiles y podemos tener hijos, pero llegada a cierta edad se termina ese ciclo, porque es lo normal, es lo natural. Los hijos se le dan a las parejas jóvenes cuando tienen la fuerza y la energía para criar niños. Terminó el tiempo de Sara de procrear, entonces ya ellos estaban viendo como que lo que Dios había dicho no se cumplió. Y ahí ellos cometieron el error de buscar la sirvienta y que Abraham se allegara a la sirvienta para que por lo menos tuviera un hijo. Era de él, aunque no era nacido de Sara, pero era de Abraham. Pero Dios le dijo, no es ese. El hijo de la promesa va a nacer de Sara. Y la Biblia dice que Abraham lo creyó y le fue contado por justicia. Ya ellos habían visto que ya le había pasado el tiempo a Sara y ella durante toda su vida había sido estéril. Pero Dios le dijo, es con tu esposa Sara que vas a tener un hijo, y él lo creyó. Todavía pasaron 15 años más cuando entonces Dios decide cumplir lo que le había prometido a Abraham. Y envía 2 ángeles que le traen esa palabra y le dicen, de aquí a un año Sara va a estar criando su bebé. Ese fue el día que Sara le dio risa porque ya ella tenía 90 años. ¿Y qué mujer a los 90 años se le ocurre pensar que va a quedar embarazada y va a criar un bebé? A cualquiera no le va a dar risa. Pero la risa de Sara no le agradó a Dios porque fue una risa, como vamos a decir, sarcástica, de incredulidad. No era una risa de, qué bueno, qué alegría. No, era una risa de, ¿cómo eso no puede pasar? Eso es imposible. Pero Abraham sí le creía a Dios. Fíjense como dice en los versos que estamos leyendo, él sabía que Dios podía darle vida a los muertos. En otras palabras, si Dios creó a Adán y Eva del polvo de la tierra, de lo que no hay nada, Dios lo puede hacer. No importa la condición de nosotros. Ahí dice que él creyó en esperanza contra esperanza y que no se debilitó a pensar que ya estaba muy viejo ni que Sara había sido estéril toda la vida. Entonces, esos son los pasos que nosotros tenemos que mirar. ¿Qué fue lo que Abraham hizo para vencer la duda? ¿Ustedes no piensan que Abraham tuvo dudas en su mente alguna vez? La Biblia dice que Abraham creyó a Dios. Pero ustedes se pueden imaginar que nunca cruzó por su mente que ya eso no iba a pasar. El enemigo trae esas cosas a nuestras mentes. No es que nosotros estemos abundando en eso, es que el enemigo trata de sembrar esos pensamientos, y para nosotros no caer en eso tenemos que rechazar continuamente, rechazar las cosas que el enemigo está tratando de meternos en la cabeza.
Nadie está exento de tentaciones. Nadie está exento de que le vengan malos pensamientos. Pero tenemos dos opciones. O los aceptamos o los rechazamos. Y la duda es uno de esos pensamientos negativos que nosotros tenemos que aprender a rechazar. Lo primero que nosotros vemos es que Abraham decidió rechazar la duda. Eso es lo primerito que nosotros vemos. Tenemos que aprender a mantenernos firmes en lo que Dios ha dicho. ¿Qué fue lo que dijo Dios? Pueden venir muchas ideas a tu cabeza, pero tú siempre tienes que volver a traer a tu mente, pero ¿qué fue lo que dijo Dios? Entonces él decía, bueno, pero Dios dijo que me va a ser padre de mucha gente. Y Dios dijo que Sara va a tener un hijo. Pero ya Sara estaba muy mayor. Ni la misma Sara ya tenía la fe de que eso podía ser. Pero él seguía creyendo. Dice, en esperanza contra esperanza. ¿Qué quiere decir en esperanza contra esperanza? Bueno, al principio que uno recibe una buena palabra, una promesa linda, es fácil creerla. A todo el mundo le gusta que Dios le diga algo bueno. Y uno se pone bien contento y dice, ay, qué bueno, Dios me habló, yo siento esto, Dios ha confirmado esto, eso nos agrada. Entonces tenemos la esperanza, Dios dijo esto, esto va a pasar. Pero cuando empieza a pasar el tiempo, entonces que empieza a venir la duda. Y ahí es donde dice la Biblia que él creyó en esperanza contra esperanza. Yo lo voy a explicar de esta manera. Cuando uno está esperando algo y no sucede, uno puede pensar, bueno, no sucedió este año, pero puede ser que suceda el año que viene. No lo logré hacer este año, pero es posible que el año que viene lo logre hacer. ¿Entiende? Eso es lo que yo creo que quiere decir esperanza contra esperanza. Terminó el tiempo en que yo creía que esto podía pasar. Entonces ya yo no desecho la idea de decir, bueno, ya no pasó, ya no va a pasar más nunca, sino que yo digo, no ha pasado todavía, pero yo espero que sí va a pasar. No pasó el año pasado, pero yo espero que va a pasar el año que viene. Y sigo levantando, despertando, renovando la esperanza de ver cumplido lo que Dios ha dicho. Ahora, hay una diferencia muy grande en que Dios haya dicho algo y yo lo esté esperando, a que yo quiera algo sin que Dios me lo haya dicho. Más bien se lo dije yo a Dios, Dios mío, yo quiero esto y esto. Y estoy tratando de tener esperanza que Dios me va a dar lo que yo le estoy diciendo, pero Dios nunca me dijo que me lo iba a dar. Ahí hay una diferencia grande. Hay veces que nosotros nos desilusionamos porque no recibimos algo que le habíamos pedido a Dios. Así que vamos a tener una diferencia entre cuando Dios nos promete algo, eso Dios lo va a cumplir de seguro, a cuando nosotros queremos algo y nosotros somos los que le decimos a Dios, yo quiero esto. Dios lo puede conceder, pero algunas veces Dios dice que no, dependiendo de qué es lo que nosotros pedimos. Dios lo puede conceder en un término relativamente corto o Dios puede tomarse el tiempo. Y a veces no quiere decir que Dios no lo va a hacer, sino que hay que esperar todavía más tiempo y más adelante sucederá. El esperar en el Señor es algo que nosotros necesitamos hacerlo con mucha constancia. Como dice el salmista, pacientemente esperé en el Señor. Si nosotros no tenemos paciencia, nos desesperamos. Y a Dios no lo podemos apurar. Él no tiene apuro para nada. En el cielo no hay tiempo. No se cuentan las horas, los días, los meses como nosotros. Para Dios un día es como 1000 años, dice la Biblia. Y 1000 años como un día. Puede ser que Dios decida hacer las cosas de hoy para mañana, pero puede ser que Dios espere 1000 años y para Él no fue mucho eso. Cuando Jesús se despidió de los discípulos, luego les dijo que Él iba a regresar pronto. En la visión del apóstol Juan en el Apocalipsis, Jesús le dice a Juan, y aquí que yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Yo vengo pronto. ¿Y qué es pronto para el Señor? Ya vamos por 2000 años.
Pero eso no es mucho para el Señor, porque en el cielo el tiempo es diferente a en la tierra. Así que tenemos que ser muy pacientes y no podemos desalentarnos como de decir, Dios se olvidó, Dios no lo va a hacer. Más bien tenemos que decirle, Señor, ayúdame a esperar, ayúdame a ser paciente, ayúdame a calmarme los nervios, porque yo quiero seguir confiando en ti. Y hay veces que al igual que Abraham, nosotros vemos que se pasó el tiempo. Pues Abraham ya tenía cerca de 100 años, 99 años cuando Dios le habló, y Sara tenía 90. Esa no es hora para empezar a criar hijos. Imagínate a esa edad un niño pequeño que cuando empiezan a caminar corren y brincan y saltan, y los padres son de 90 y de 100 años. Eso no es lógico. Pero Dios hace las cosas en su tiempo, y Él les dio la fuerza para ellos criarlo, y ellos vivieron un montón de años más para criar a su hijo Isaac. De todos modos, nosotros tenemos que esperar, pero podemos esperar con la expectación de recibir lo que se nos prometió, o podemos esperar angustiados, amargados, pensando que esto nunca va a pasar, que ya se ha pasado tanto tiempo, que ya las oportunidades pasaron, que ya se terminó. Y de todos modos teníamos que esperar, así que la decisión es de nosotros de cómo vamos a esperar. Bueno, después de eso, dice cuáles son las bases de la fe de Abraham, en qué se afirmaba él para seguir confiando. Lo primero es que dice que Abraham creyó lo que se le había dicho. Si Dios lo dijo, eso va a pasar. Y esa es una base muy, muy fuerte. Tú y yo necesitamos saber que todo lo que Dios ha dicho se va a cumplir. El Señor Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que el Señor dijo, eso tiene cumplimiento. El segundo dice que él se negó a considerar si era posible o no. Dice, no dudó considerando su cuerpo, que ya él era casi de 100 años, ni mirando la esterilidad de Sara, que ya eso hace años que ella terminó su ciclo de procrear. Él no se puso a pensar eso, esto es imposible, esto no va a pasar. Sencillamente él se agarró de su fe en lo que Dios había dicho. Y luego dice que se fortaleció, no solo que no dudó, porque la duda es paralela o prima hermana de la incredulidad, no dudó por incredulidad, sino que fortaleció su fe alabando a Dios, dándole gloria a Dios. Nosotros todos alabamos al Señor, sabemos lo que es alabar al Señor, pero también nos damos cuenta que cuando estamos contentos es muy fácil alabar a Dios. Cuando las cosas van bien, nos sentimos contentos y sin que nadie diga nada, tenemos deseo de cantar, tenemos deseo de darle gloria a Dios. Pero cuando las cosas van mal, nuestro estado de ánimo se decae. No tenemos deseo de cantar, no, hasta que nos ponemos de mal humor. Estamos frustrados, estamos confundidos. ¿Por qué Dios no me contesta? ¿Por qué Dios no hace? Mira la situación que yo tengo, ya no sé qué voy a hacer. Nos empezamos a desesperar. Naturalmente no sentimos el deseo de alabar a Dios. Sin embargo, la Biblia dice que Abraham fortaleció su fe dándole gloria a Dios. Aquí vamos a hacer una pausa porque en la Biblia hay una expresión que dice, que le llama sacrificio de alabanza. Te ofreceré sacrificio de alabanza. Y yo creo que es a esto lo que se refiere. Cuando la carne no tiene el deseo, porque en realidad las cosas no están yendo como uno le gusta, o no estamos viendo lo que queremos ver,
no está pasando lo que yo quería que pasara. En vez al revés, las cosas van de mal en peor, las cosas que yo quería no suceden y lo que yo no quería, eso es lo que pasa. Entonces me siento frustrada, me siento confundida, mi carne está molesta. ¿Cómo yo voy a empezar a darle gloria a Dios? ¿Cómo? Pues eso es lo que se llama un sacrificio. ¿Qué cosa es un sacrificio? Hablamos de sacrificar un animal cuando lo matamos. Sacrificar es darle muerte a la carne. La carne está molesta, la carne está triste, la carne está confundida, pero tenemos que darle muerte a la carne y permitir que de adentro, de lo profundo, del interior, de nuestro espíritu brote la gratitud que tenemos a Dios. No precisamente porque las cosas están mal ahora. No es que yo diga, ay, qué bueno que todo me sale mal. No, yo tengo que quitar lo que me rodea delante de mis ojos y levantar la vista a Dios. Como dice el Señor, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Cuando yo estoy mirando las cosas de la tierra, me siento disgustada, frustrada, molesta. Cuando yo miro hacia arriba, el apóstol Pablo dice que el Señor nos hace sentar en lugares celestiales. Usted comienza a orar, usted comienza a entrar en la presencia de Dios a través de la alabanza y usted siente que su espíritu se eleva. Yo no sé, yo creo que el corazón tiene como unas válvulas de escape para los temores, para las angustias, para las ansiedades, para la tribulación, para todas esas cosas que oprimen nuestra mente. Y eso empieza a salir mientras la presencia de Dios comienza a entrar en nuestras vidas. Entonces, cuando usted se esfuerza a alabar a Dios, aunque su carne en realidad no tenía deseo, aunque si usted le pregunta a usted misma, ¿tienes ganas de cantar un corito? Y usted mismo diría, no, hoy no. Pero el salmista a veces se hablaba a sí mismo y decía, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te confundes dentro de mí? Espera en Dios, todavía tengo que alabarle, todavía hay razones. Ahora mismo lo que yo quiero no está sucediendo. Ok, pero déjame pensar en qué otras cosas Dios ha hecho para mí. Bueno, me amó, me perdonó, me salvó, me dio vida eterna, me ha hecho heredera de todas las promesas y heredera de la vida eterna. Vamos a alabar a Dios por eso. ¿Habrá razones para alabar a Dios? Claro que las hay. Pero para yo poder encontrar esas razones, tengo que empezar a pensar en Dios y olvidarme un poco de mí. Porque cuando nosotros estamos deseando algo, deseando que Dios haga algo, esperando algo de Dios, nos estamos concentrando en nosotros mismos, en lo que yo quiero, en lo que a mí me gusta, en lo que me beneficia a mí. Y para alabar a Dios en espíritu y en verdad, yo tengo que dejar de pensar en mí y poner la mente en Dios. Dios es grande. Dios es maravilloso. Dios es bueno. Dios me ha dado mucho más de lo que yo merezco. Aunque no me contestara esto que le estoy pidiendo ahora mismo, Él ya me ha dado tantas otras cosas que sería yo ingrata si no alabara a Dios. Yo tengo que darle gracias a Dios porque me miró con buenos ojos y me perdonó muchísimos pecados. Me dio tantas bendiciones que yo no me merezco ninguna. Yo debo de vivir el resto de mi vida dándole gracias a Dios solamente por eso. Entonces, si yo empiezo a poner mi mente en el Señor, puedo entonces de veras alabar a Dios y hacerlo sinceramente, con todo el corazón. No es que yo diga gloria a Dios con mala cara. Ay, alabado sea el Señor. No, no es una alabanza que más bien es una queja. No es una alabanza sarcástica tampoco, como de que no me das lo que yo quiero, de todos modos voy a decir aleluya. No, eso no es así. Tú tienes que salirte de este pensamiento terrenal, de lo que tú quieres que Dios haga, y elevarte al nivel espiritual y empezar a observar la grandeza y la maravilla de lo que es Dios para ti mismo.
de las cosas que Dios ha hecho contigo mismo en otras ocasiones y en el pasado, y comenzar a alabar a Dios de todo corazón, con toda sinceridad. Cuando tú empiezas a alabar al Señor, primero que la angustia y los problemas que tenías en la cabeza se salen. Pero lo segundo es que tu fe se fortalece. Y eso fue lo que Abraham aprendió a hacer. Abraham aprendió a fortalecerse en la fe por medio de la alabanza. La alabanza es un arma poderosa. Al primero que cambia es a ti mismo. Tú empiezas a alabar a Dios y Dios te cambia a ti. Te sentías molesto, te sentías desalentado, o a lo mejor estabas ya hasta enojado porque no recibías lo que querías. Pero empiezas a alabar a Dios y esas cosas se van de tu mente y empiezas a sentirte liviano, empiezas a sentirte contento, empiezas a entrar en la presencia de Dios, empiezas a disfrutar de la presencia de Dios y te sientes bien, se te quita todo el mal sentir que tenías antes. Y eso hace que tu fe se fortalezca. Entonces fíjese cuál es el resultado de que Abraham alabara a Dios. Dice que él estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir lo que había dicho. Fíjese esa frase, plenamente convencido. La palabra convencido quiere decir que estaba seguro, pero plenamente. Estás seguro a cabalidad, sin lugar a duda. No tiene la menor duda de que Dios puede cumplir lo que ha prometido. Eso sucede mientras tú estás alabando, no mientras te estás quejando. Mientras te estás quejando, mientras estás enojado, el enemigo te está poniendo en contra de Dios. El enemigo te está metiendo en la cabeza, Dios no te oye, Dios no le importa tu problema. Mira, hay tanta gente orando, Dios no puede ni atenderla a tanta gente a la misma vez. Olvídate, deja eso. Tú tienes que resolver tus problemas como tú puedas, Dios no va a hacer nada por ti. Eso es mientras tú mantienes la duda en tu mente. Pero cuando tú comienzas a alabar a Dios, el Espíritu de Dios comienza a dar testimonio a tu espíritu de que tú eres hija de Dios. Y que Dios está contigo. Y que Dios oye tu oración y que Dios contesta tu oración. Que solo seas paciente y vas a ver contestadas tus peticiones porque Dios es bueno y así lo ha prometido. Porque Dios te ama, porque Él tiene buenos planes para ti. Los planes de Dios son de bien y no de mal. Y tú dices, pero ¿y por qué me pasan todas estas cosas malas? Bueno, porque vivimos en un mundo que está todo deteriorado por el pecado. Pero al final, dice el verso, para darles el fin que ustedes esperan. A través de todas estas pruebas, como dice los apóstoles, es necesario que pasemos por diversas pruebas. Pero a pesar de todas esas pruebas, al final Dios nos va a dar el fin que nosotros esperábamos. Aquello que queríamos, porque Dios sabe cuáles son los deseos de tu corazón. Él sabe lo que tú anhelas y Él quiere dártelo. Pero no es de hoy para mañana. Dios se toma su tiempo. Abraham y Sara siempre querían un hijo. Toda pareja quieren tener hijos y cuando una pareja no puede tener hijos, eso es motivo de tristeza. Habían llegado ya a una edad muy avanzada y nada había sucedido. Pero al final Dios le concedió a Sara, aunque ya tenía 90 años, que al fin tuviera su propio hijo. No fue como cuando ella le concedió su sirvienta a Abraham para tener un hijo de ella, porque al fin y al cabo no era su hijo, era hijo de Abraham, pero ella siempre lo miraba como yo hubiera querido que hubiera sido mío, nacido de mí. Pero al final Dios le concedió el deseo de su corazón, como lo va a hacer también contigo y conmigo. Dios nos contestará. Dice la Biblia, pon tu delicia en Jehová y Él te dará las peticiones de tu corazón. Y no quiere decir que tan pronto tú pones tu amor en el Señor, al siguiente día ya Dios te lo dio todo. Quizás tenemos que esperar como Abraham y Sara, pero al final, Dios contesta nuestras oraciones.
Sin embargo, cuando le damos cabida a la duda, nos llenamos de desilusión, no tenemos deseo de alabar a Dios, al contrario, estamos hasta enojados con Dios. Por eso es que el apóstol Santiago dice, no piensa el que duda que va a recibir ninguna cosa del Señor. Si tú le das cabida a la duda, si tú miras tus propias condiciones y tú dices, esto no va a pasar, esto es imposible que pase, no vas a recibir nada. Porque Dios no se agrada de los que dudan. Dios responde a la fe. Mientras tú estés creyendo, el Señor estará obrando. Pero es muy fácil caer en la duda, porque muchas veces las cosas salen como uno no las quería. Y porque el enemigo siempre se ocupa de meternos cosas negativas en la cabeza. Así que para comenzar a alabar al Señor, cuando estamos en un momento difícil, nosotros vamos a tener que hacer como dijo el apóstol Pablo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todos los pensamientos de duda que el enemigo te ponga, ya pasó el tiempo, ya eso no va a pasar, eso es imposible, mira cómo están las cosas no van a cambiar. Todos esos pensamientos, arréstalos. ¿Tú sabes lo que es arrestar? Cuando viene un policía y arresta a un bandido, un criminal, lo agarran a la fuerza, le ponen esposas en las manos y lo meten al carro y se lo llevan para la estación de la policía. Bueno, pues así tú tienes que hacer con unos pensamientos locos, negativos que el enemigo puso en tu mente. Los tienes que arrastrar, los tienes que amarrar y llevarlos para la cárcel. Arréstalos, no les des cabida que se suelten dentro de tu mente, no. Lo tienes que arrestar y sacar. Dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Abraham creyó lo que se le había dicho. Entonces, cuando venga toda esa duda, tú dices, no, eso no concuerda con lo que la Biblia dice. ¿Qué dice la Biblia? O la Biblia dice que Dios está conmigo. No veo eso alrededor, pareciera como que estoy sola. Bueno, pero si la Biblia dice que Dios está conmigo y que me va a ayudar, yo lo voy a creer. Yo sé que Dios está conmigo. Repítelo tantas veces hasta que tú misma lo creas. Ya no es que la Biblia lo dice, ahora es como Abraham, estaba plenamente convencido. Tú y yo necesitamos estar completamente seguros que lo que Dios nos ha dicho, eso se cumplirá porque Dios es fiel para cumplirlo. Y dice la palabra que Abraham se fortalecía pensando, Dios es poderoso para cumplir lo que él dijo. No importa la edad que yo tengo, no importa que en toda su vida Sara no ha podido procrear, ya le pasó el tiempo y ahora menos, no importa, Dios lo puede hacer. Si Dios lo dijo, Dios lo puede hacer. Mi querido hermano, nosotros no podemos evitar que la duda llegue a nuestra mente. Lo que sí podemos evitar es que se quede ahí. Cuando llegue la duda, rápidamente arréstala y mándala para la cárcel. Sácala de tu cabeza de cualquier modo y llena tu cabeza de alabanza. Pon tu mente en el Señor. Y no trates de entenderlo todo. A veces queremos, como dice el refrán, sacarle las 5 patas al gato. Y empezamos a decir, bueno, esto no pasó por esto y por esto y por esto. Olvídate de cuáles sean las razones. Hay cosas que no tienen explicación. ¿Por qué las cosas están así? Bueno, están así porque están así. Pero Dios sabrá cómo arreglarlas. Yo no lo puedo arreglar. Yo no tengo ni la menor idea de cómo cambiar esta situación. Pero yo sé que Dios sabe. Entonces yo tengo que descansar en que mi Dios lo sabe todo y tiene el poder para arreglarlo todo. Así que aunque yo no lo entienda, aunque yo no sepa cómo hacerlo, yo tengo que dejar todos estos asuntos difíciles en las manos del Señor. Y entre tanto yo mantenerme tranquila, alabar a Dios, darle gracias a Dios. Señor, tú hasta aquí me has guardado y yo sé que lo seguirás haciendo. Las cosas están muy difíciles, pero yo voy a confiar en ti porque tú siempre has sido mi ayudador.
Tú eres mi amparo, mi fortaleza y eres mi pronto auxilio en todas mis tribulaciones. Por lo tanto, no temeremos, no temeremos. Así pase lo que pase. El asunto es creer en lo que Dios nos ha dicho. Estar seguros de que Dios cumple lo que promete. Y mantener la esperanza, aunque haya que esperar mucho tiempo. Mi mamá esperó mucho tiempo por la conversión de mi papá. Cuando ella se entregó al Señor, mi papá no quiso. Y ella comenzó a servirle al Señor y pasaron muchos años. Y ella siempre oraba por él, pero nada, él no, de ninguna manera quería y vivía su vida. Y ya después de muchos años, cuando ya los dos estaban viejos, un día Dios lo tocó y se entregó al Señor. Y habían pasado ya 41 años desde que ella había entregado su corazón al Señor. 41 años. Y cuando al fin ella testificó tan contenta, mi papá fue a la iglesia y él mismo pasó al frente y él mismo testificó que estaba contento de que había recibido al Señor. Se bautizó. Una hermana le preguntó a mi mamá, hermana María Luisa, ¿y cómo usted pudo esperar tantos años? ¿Sabe lo que ella le dijo? Bueno, yo no sabía que yo iba a tener que esperar más de 40 años. A lo mejor si el Señor me lo hubiera dicho, no te preocupes que de aquí a 40 años que él se va a entregar, eso me hubiese desalentado pensar que tenía que esperar 40 años. Pero yo siempre pensaba, quizás este año él se entregue. Y cuando no pasaba, yo decía, bueno, no se entregó este año, pero quizás el año que entra él se va a entregar. Y así pasaron 40 años. Eso es creer en esperanza contra esperanza. Y llegó el día que se convirtió al Señor y los dos ya estaban viejos. Pero todavía mi papá, después que se convirtió y bautizó, todavía vivió 6 años más antes de partir con el Señor. Y dio testimonio esos últimos años de estar contento, leyendo la palabra, yendo a la iglesia, testificando. Se vio que la conversión había sido genuina. Entonces Dios le había hecho esas promesas a Abraham. Pero Dios le había dicho muchas cosas bonitas. Tu descendencia será como las estrellas del cielo, que no se pueden contar de tantas que son. Van a ser como la arena del mar, así de muchos. Y no tenían un hijo. Y al fin tuvieron un solo hijo. Porque la promesa no era para él mismo. No quería decir que él iba a tener 100,000 hijos. Era para su descendencia. Los nietos, los hijos de los hijos de los hijos de los hijos. Y el pueblo de Israel se fue multiplicando hasta que llegaron a ser una gran multitud de gente. Así que la promesa era para la descendencia y era para el futuro. Pero Dios se la dijo a Abraham y Abraham se gozó pensando lo que Dios iba a hacer en el futuro, aunque él mismo no lo iba a ver con sus propios ojos. Hay veces que Dios nos promete cosas y nosotros queremos que pasen en el término de nuestra vida, porque nosotros lo queremos ver. Pero no todo lo que Dios dice nos está prometiendo a nosotros mismos, sino está diciendo lo que va a suceder y puede que suceda en el futuro. Y con todo, nosotros tenemos que gozarnos como Abraham, creerle a Dios, estar contentos con lo que Dios va a hacer y saber que Dios es poderoso para cumplir lo que hizo. Gozarnos en eso, porque si nosotros empezamos a pensar, ay, pero si yo ni siquiera voy a ver eso, ¿cuándo va a ser que pase eso? Me desaliento. Pero si yo me gozo en las promesas de Dios, yo vivo feliz. Aunque al fin y al cabo lo que lo vayan a disfrutar sean mis descendientes y no yo, pero yo viví feliz porque Dios me hizo esa promesa a mí. Y aunque yo no lo llegara a ver, son los hijos de los hijos de mis hijos. Los que lo van a disfrutar son parte de mí también. A veces nosotros somos dados a malinterpretar lo que Dios dice. Y a veces nos imaginamos que las cosas tienen que pasar en un cierto tiempo, entonces cuando no pasan nos desalentamos porque a nadie le gusta esperar. Así que si tenemos que esperar, tenemos que hacer como José,
¿Se acuerdan José del Antiguo Testamento? Que Dios le dio unos sueños, parecía como que Dios lo iba a engrandecer, más que su familia se iban a doblegar ante él. ¿Y qué fue lo que él vio en los próximos años? Todo lo contrario. Sus hermanos le tenían odio, lo vendieron, a él lo hicieron un esclavo, lo maltrataron, le levantaron calumnias, lo tiraron a la cárcel, nadie le importaba su vida. Él podía haberse amargado de la vida, él podía haber dicho, bueno, Dios me dio estos sueños, pero eso no fue así, al revés, todo lo que está pasando es lo contrario a lo que Dios me dijo. Pero él seguía creyendo en esperanza contra esperanza. Yo sé que Dios lo va a hacer. Ahora las cosas están malas, pero si Dios lo dijo, yo sé que, porque él mantenía una buena actitud. Cuando nosotros nos desalentamos, perdemos el ánimo, pero José no perdía el ánimo. Por eso yo sé que José mantenía su fe igual que Abraham, esperanza contra esperanza. No estoy viendo lo que Dios me dijo, pero Dios lo dijo, así que va a pasar. Y él seguía esforzándose, trabajando y haciendo lo que tenía que hacer, hasta que llegó el día y Dios lo levantó, y de ser un esclavo preso, subió a ser gobernador de Egipto, el segundo después del faraón. La duda se convierte en incredulidad. Leímos en el verso, no dudó en incredulidad. Quiere decir, la duda se vuelve incredulidad. El que no es creyente no le agrada a Dios. Jesús le dijo a Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Así que mis queridos hermanos, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a esperar sin desmayar, sin desconfiar. Esperar con fe y con paciencia, sabiendo que los planes de Dios siempre son para nuestro bien. Y que todas las cosas, sean buenas o malas, lo que nos está pasando, todas las cosas obran para bien a aquellos que aman al Señor. Lo que te está pasando ahora no es lo que tú querías. Dios va a sacar algo bueno de eso. Dios va a hacer que aún esas pruebas y esas tribulaciones produzcan en ti buenos frutos, produzcan en ti más paciencia, te ayuden a acercarte más a Dios, pero algo va a hacer Dios a través de esas mismas pruebas. Así que no te desalientes mientras las cosas están mal. Arresta todo pensamiento malo, oblígalo a obedecer al Señor y mantente alabando al Señor, aunque no sea fácil, aunque la carne no quiera. Ofrécele a Dios un sacrificio de alabanza. Te voy a alabar, Señor, aunque me siento triste. Te voy a alabar, Señor, aunque estoy confundida. Te voy a alabar, mi Señor, aunque no sé cómo voy a resolver estas cosas. Bueno, mis queridos hermanos, pues esto va a ser todo por esta tarde. Dios me los bendiga. Gracias por haberse conectado. Para mí es un gusto hablarles cada semana y traer este estudio de la palabra del Señor. Así que me despido en esta tarde de ustedes hasta el próximo jueves. Soy la pastora Raquel Martínez.